tu micrófono. Sí, gloria a Dios. Bueno, pues comenzamos con la grabación. Y bueno, vamos a iniciar a tomar este tema. Amén. Les presento rápidamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya vamos en la lección 6 del módulo Espíritu Santo. Y el tema es los ministerios del Espíritu Santo. Yo sé que algunas hemos escuchado, ¿verdad? Estos ministerios que forman parte de estos 5 ministerios, que es el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta y el maestro. Pero hoy vamos a conocer a detalle cada uno de ellos. Y si tenemos alguna duda, no dude en hacerla, porque yo sé que la profesora le puede sacar de algunos cuestionamientos que a veces nos hacemos, de qué es un apóstol, ahora que está de moda, que todos se llaman apóstoles, pero realmente, bíblicamente, ¿qué es el ministerio del apóstol? Yo los vamos a ver a detalle, así que los dejo con su profesora. Gloria a Dios, sí, exactamente. Ahora ya todos se llaman apóstoles, todos se llaman profetas y bueno, y muchos son, pues se autonombran, ¿verdad? Pero nosotros vamos a entender que estos ministerios fueron y han sido tan importantes para la iglesia, como siempre dijimos, tanto los dones que eran para la edificación de la iglesia, lo mismo sucede con los ministerios. Estos ministerios son para la edificación de la iglesia. Vamos a iniciar. Este es el sexto tema del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que ya nada más falta una clase y terminamos con el tema de Espíritu Santo? Ya hemos visto todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos permite tener, conocer al Espíritu Santo, saber quién es el Espíritu Santo, su personalidad del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, y ahora vamos a ver los ministerios del Espíritu Santo, porque todo lo da el Espíritu Santo. Nadie da, ni para eso vino el Espíritu Santo, para revelarnos, como decía la hermana Consuelito, ahí en el libro de Hechos estamos viendo todo lo que el Espíritu Santo nos dio para ejercitarnos y para ayudar a otros y para ministrar a otros y para poder trabajar para el reino de Dios. Pero si ustedes ven el orden de todo lo que nosotros debemos de conocer para poder servir verdaderamente y dar enseñanza y ir a ministrar, no nada más es de, yo me pongo de pastor y listo, o nada más me pongo de maestro y ya. No es cierto. Tenemos que tener un orden porque el Espíritu Santo es un Dios de orden y todo nos ha dejado a detalle y lo podemos comprobar en la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver estos ministerios tan importantes. Y bueno, vemos que los ministerios del Espíritu Santo son actividades de la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos que es uno, ¿verdad? Dios es uno. Entonces, estos ministerios van a ser desarrollados, así como los dones y los frutos, tienen que ser desarrollados en todos los creyentes, porque en el momento en que nos unimos a Cristo, nosotros vamos a ser preparados, ejercitados para la obra de Dios. Y el que va a guiarnos siempre será el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos enseña, nos designa, nos capacita para involucrarnos de forma efectiva en ese ministerio del nuevo pacto. Así que por eso entendemos la importancia de que nosotros nos preparemos con toda y nos capacitemos de tal manera que sepamos, porque algunos no saben ¿y eso de qué es o por qué es? Bueno, aquí lo estamos aprendiendo. Y lo estamos aprendiendo con la finalidad de que tengamos tal conocimiento para que no podamos ser engañados por enseñanzas y doctrinas erróneas.
Si no lo dice la palabra de Dios, no es de Dios, simplemente. Entonces, aquí estamos siendo capacitados. La palabra de Dios nos puede confirmar, tener nosotros las bases de que es verdad lo que hablamos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, los 5 ministerios del Espíritu Santo siempre van a ser, si ustedes los ven aquí en la imagen, pues que son distintos, ¿verdad? Pero cada uno nos lleva a edificar a la iglesia, no importa. No importa si son iguales o distintos, aquí lo que importa es que cada uno sirve para una comisión, para servir y para edificar el cuerpo de Cristo. Y estos 5 ministerios trabajan para la iglesia con el mismo objetivo. Todos, aunque son distintos, diversos, pero todos, su objetivo final siempre será la salvación de las almas, porque cada ministerio te lleva a aprender de Cristo y a ser edificado y salvado. Amén. Y bueno, si ustedes ven aquí en la imagen, dice maestro. El maestro es aquel que enseña y revela la palabra de Dios. Entonces, el maestro, el ministerio de maestro pertenece al magisterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él revela, enseña y escudriña la palabra para poder transmitirla. Y el evangelista pues pertenece al grupo de evangelismo. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva las buenas nuevas de salvación. Estamos hablando del Evangelio y va y predica la palabra de Dios a todos. Va y anda. Él tiene ese ministerio y él siempre está, aunque ande en la calle, donde ande, se le presenta a alguien, inmediatamente le predica la palabra de Dios. Si ustedes notan, nosotros no andamos de casa en casa como los testigos de Jehová, tocando puertas, pero sí podemos estar en la calle y pues hablarle a la gente, ¿no? Predicarle a la gente sin necesidad de presionar. Simplemente le vamos a compartir la palabra de Dios, llevar la semilla para que puedan pues recibir la palabra. Y el ministerio apostólico pues pertenece más bien el ministerio de apóstol, pues es el ministerio, es el que pertenece a lo apostólico. Y ahorita vamos a ver por qué cada uno de ellos, el pastoral y todo. Vamos a verlo. Entonces, podemos entender que estos ministerios fueron dejados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él se fue, entregó a la iglesia 5 ministerios. Y a través de estos 5 ministerios, la iglesia iba a ser edificada, iba a aprender y tener total conocimiento para poder hacer cosas mayores que las que hizo Cristo Jesús. Porque ahora el Hijo de Dios ya se había ido, ya había sido glorificado por el Padre, y entonces el Espíritu Santo que muera en nosotros era el que iba a hacer mayores cosas usando nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu. Al final de cuentas no somos nosotros, ¿verdad? Pero somos usados por Él porque nosotros hemos decidido servir al Señor, pero con toda la enseñanza y ejercitados con cada uno de los dones, frutos y ministerios. Así que Él evangelizó, Él pastoreó, Él profetizó, enseñó al pueblo de Israel y ahora nosotros estamos evangelizando, pastoreando, profetizando a toda la iglesia de Cristo y a aquellos que aún no se convierten a Cristo, ir a predicarles, compartirles, para que nosotros podamos hacer la misma tarea que hizo Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora en nuestro tiempo. ¿Hasta ahí entendemos? Bien. En el libro de Juan 14:12, Jesús decía, de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago,
Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, el Señor tenía que haber muerto, resucitado y ir a la casa del Padre, regresar al hogar, regresar al lugar santísimo y ser glorificado. Cuando Él ya fue glorificado, cuando ya se presentó delante del Padre, entonces dice que se manifestó viniendo en espíritu ese día del Pentecostés y volvió a entrar en nosotros en el espíritu. El espíritu de Dios es el espíritu de Jesús. Y por eso nunca se ha apartado de nosotros, pero ahora está manifestado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo son tres deidades, pero en una persona? Por eso podemos, en el nombre de Jesús, hacer mayores cosas que las que hizo Jesús, ¿sí? Porque es el mismo Espíritu de Jesús que mora en nosotros. Amén. La misión de estos ministerios, de estos 5 ministerios, son para poder hacer estas cosas: derribar, arrancar, destruir y derrocar. ¿Qué vamos a derribar, destruir y derrocar? Toda obra de tinieblas de nuestras vidas, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo Jesús, que es la verdadera piedra angular. Y lo vimos y estamos viéndolo en el libro de Hechos. La iglesia estaba arrancando, destruyendo, derribando todo lo que el enemigo tiene en el camino, pero ya sin Jesús, sino ahora era la iglesia que estaba actuando, pero con Cristo ya en nosotros, usando nuestros cuerpos, usando nuestra mente, usando nuestra voluntad, usando nuestro espíritu, nuestros 5 sentidos. Y ahora nos toca a nosotros derribar, arrancar, derrocar y destruir, siempre con el conocimiento de que estamos siendo usados por el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Cristo, porque para eso nos envió a nosotros a esta tierra, para que nosotros vayamos a compartir la palabra de Dios, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, para que nosotros enseñemos la palabra de Dios y para derribar todo argumento que nos separa de la piedra angular que es Jesucristo. Por eso Jesús es la piedra angular. Y si no entienden esto de arruinar, destruir, derrocar, nosotros podemos ver Jeremías 1:10. Este profeta le dice al pueblo, le dice, mira que, más bien Dios le dice a Jeremías, le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, este profeta, aún no venía Jesucristo, pero ya el Espíritu Santo le estaba diciendo al profeta cuando se manifestaba el Espíritu Santo, que lo había levantado para que estuviera sobre naciones, sobre reinos, para ir a derribar todo aquello que no tenía nada que ver con Dios, para arrancar todo lo que no tenía nada que ver con Dios, pero al mismo tiempo para establecer el reino de Dios. Con más razón ahora que ya tenemos al Espíritu Santo morando y permaneciendo en nosotros, y ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Aquí en este tiempo de Jeremías todavía no se manifestaba Jesús, todavía no moría Jesús, todavía no resucitaba. Tenemos una ventaja en cuanto a Jeremías, porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Y Efesios, o sea, Pablo, ya cuando vino el Espíritu Santo, lo confirma. Dice casi lo mismo, ¿verdad? Pero él dice que para eso se necesitaba todos los ministerios, para derribar, para arrancar, para arruinar, para destruir, se necesitaba
los 5 ministerios. Entonces, Pablo explícanos y nos da el nombre de cada ministerio para la edificación de la iglesia. Y esto lo vemos en Efesios 4, 11, 12. Dice, y él mismo constituyó, o se levantó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A mí no me levantan de pastor para andarme de lucidito y para hacerle daño y derribar a la iglesia de Cristo, para dañar a las almas que Cristo compró a precio de sangre, ¿verdad? No levantan profetas para herir al pueblo de Dios. No levantan maestros o pastores para engañar, porque entonces no estás haciendo la obra de Dios. Estos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que de esa manera estos 5 ministerios nos perfeccionen. ¿Cómo nos van a perfeccionar? Pues porque el maestro te va a enseñar. Primeramente, el evangelista va a predicarte la palabra de Dios y si tú estás dispuesto a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el evangelista te va a llevar a la iglesia para que te pastoree el pastor. Pero el pastor va a llevar a esas almas con el maestro para que el maestro les enseñe la palabra de Dios. Vean cómo es necesario tener todos los ministerios para poder edificar a los creyentes. ¿Continuamos? Vamos a ver primero el ministerio apostólico. El ministerio apostólico casi no se ve en la iglesia, pero debe de estar un ministerio apostólico. Y miren, apóstol en griego significa apóstolos. O sea, en griego se dice apóstolos y significa uno que es enviado a cumplir una comisión. ¿Qué comisión? Vamos a ver. Aquí les puse 6 puntos. El apostolado tiene ciertas características que hacen del ministerio apostólico una misión. Si a ustedes alguna vez le dicen, yo soy apóstol, chequen, hermanos. ¿Tiene esas características? Entonces sí es apóstol. Si no es un mentiroso, es un engañador. Uno, el apóstol tiene una visión para ver los proyectos de expansión misionera para la iglesia de Cristo. 2, el apóstol es el responsable del diseño y visión de una obra. Es decir, ese apóstol va a ir, va a poner pastores en un lugar, él no va a predicar, él va a ir a poner pastores. Él va a checar qué visiones tienen, va a checar que estén en un lugar correcto, va a checar que el pastor sea la persona que verdaderamente esté ministrando la palabra de Dios. En el punto 3 dice, el apóstol capacita a los santos para la obra del ministerio, el cual le fue confiada. Es decir, va a preparar a los pastores para que edifiquen ese cuerpo, esta congregación. Ahora, 4, el apóstol pastorea ministerios porque él es el padre de los ministerios. Es como si fuera él. El apóstol va y levanta iglesias y pone pastores, pero él tiene que supervisarlos para ver si están dando la doctrina sana. ¿Sí? 5, el apóstol establece sana doctrina como fundamento para crecer en el Señor. Si él observa que ese pastor no está dando doctrina sana, debe quitarlo. Por eso debe de haber un apóstol,
cosa que últimamente ya no hay. Y luego a veces no están supervisados los pastores y muchas veces pues no enseñan la doctrina correcta y nadie se da cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios porque nosotros tenemos, gracias a Dios, ese apóstol, el que inició la iglesia, ¿verdad? Bueno, 6, el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno, porque siempre va a gobernar. Entonces, cuando ustedes en alguna iglesia donde estén, porque todas estamos en diferentes iglesias, cuando ustedes chequen, hermanos, que viene un apóstol y quiere ahí dirigir algo, si no tiene esas características, no es apóstol. Hasta ahí entendemos por qué es importante que tenga esa misión, ese apóstol. El ministerio de apóstol tiene esa misión, estar levantando iglesias y poniendo pastores, pero él ministra a los pastores para darles la enseñanza correcta, para que a su vez ellos lo hagan también y den la enseñanza y la doctrina sana. ¿Continuamos? Por eso a Pablo se le llamaba el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo. Así es. Porque levantaba diferentes iglesias. Estamos leyendo Hechos. Vean cuántas iglesias levantó Pablo. En todo el libro de Hechos se habla de que todas las cartas paulinas hablan de cada lugar a donde fue, ¿verdad? A Corintios, a Éfesos, a los Filipos, todos esos, él levantó iglesias en todo Asia y en Europa, porque dice que en España levantó muchas y allá dejaba pastores. Eso es un apóstol, ¿sí? Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por apóstoles para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, el apóstol debe de tener mucho cuidado porque qué responsabilidad no cuidar las almas, ¿verdad? Que fueron compradas a precio de sangre. Continuamos. El ministerio profético. Es un ministerio tan hermoso, hermanos, pero al mismo tiempo tan perseguido por los espíritus y por muy traicionado, muy sufrido. Es muy difícil, muy difícil. Pero es tan hermoso porque Dios, usando este ministerio profético, guía a la iglesia, la dirige por buen camino, ¿verdad? Viene de la palabra griega profetes, que significa uno que proclama un mensaje divino en público. El ministerio profético es el responsable de ministrar la visión profética. Y vamos a ver cuáles son sus características para poder saber, ¿es profeta o no es profeta? Porque también se han levantado muchos profetas y hay que tener cuidado, ¿verdad? Dijimos la vez pasada, ¿te acuerdan que hasta le dije apúntele para que no los engañen? Al profeta Dios lo utiliza para hablar a su pueblo y enviar mensaje de edificación. Ya hasta los desglosamos que era edificación, exhortación, pero al final siempre tiene que tener una palabra de consuelo, porque a mí me puede exhortar, me puede edificar, me puede llamar la atención, me puede decir no es correcto en camino que estás, cambia tu manera de ser, todo para que puedas ser bendecido, pero nunca me deja condenada. Ni culpa ni condenación debe de dejarme un mensaje de un profeta. Aunque esté mal yo, siempre me va a llevar al consuelo, es decir, hay una salida, pero si te arrepientes, pero si cambias tu camino, pero si me buscas, nunca me va a decir, ya estás destituido de la gracia de Dios y te vas a ir al infierno. Nunca. Amén. Veamos esas características. También nos había dicho, perdón, Sí, pastora, sí, Carla.
cuando nos dieran una palabra tenía que ser respaldada con la palabra de Dios, Exacto. porque muchas veces hablan lo que su corazón dicen, a lo que usted nos dijo la otra clase, que tiene Ajá, que ser respaldada por la palabra, porque muchos dicen, así dice el Señor, pero tiene que decir la palabra de Dios o la exhortación con la palabra de Dios. Como le exacto. decía, como lo que usted decía que le decía, arregla tu casa porque ciertamente vas a morir. Usted nos daba ese ejemplo, ¿no? A Ah, Josías. ¿Sí es así? así es, así es. ¿Por qué? Porque no podemos andar profetizando solo por lo que yo sé de su vida, que muchas veces lo hacen algunos profetas. Entonces tengamos cuidado para que no quedemos condenadas y a lo mejor hasta en algunas ocasiones ya no quieren ir a la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado de decir yo, esto no viene de Dios, lo rechazo porque no tiene esas características que yo conozco, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él te va a exhortar, ¿verdad? Te va a edificar, te va a exhortar, pero también te va a consolar. Ahora, en Mateo 11 vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Ese es un profeta de Dios porque aunque decía, les profetizaba a los israelitas, pero él les decía la verdad, ¿verdad? Él les decía que eran serpientes. ¿Por qué? Porque ellos eran los hipócritas, pero se los decía y les decía, ¿cuál final era la consolación? El camino, la salida, ¿cuál era? Él gritaba, arrepentíos, El porque reino el de Dios. reino de Dios ha llegado, ¿verdad? No nomás los dejaba condenados, no nada más les decía, hipócritas, ustedes son como ¿cómo se llamaba Sepulcros blanqueados, decía. Ajá, les decía la verdad porque eso era, ¿no? Pero les decía, al final, arrepentíos. O sea, siempre tiene que darte la palabra profética, la salida, no dejarte ahí ya condenado y se acabó tu vida, ¿no? Ya no tienes remedio, ya no hay remedio para ti. No, no, no puedes hacer eso. Ahora en Mateo 11, 9, 10 dice el ejemplo que tenemos de este profeta, que tiene esas tres características, bueno, no características, sino las tres cosas que debe de tener una profecía, ¿verdad? Entonces, exhortación, edificación y consuelo. Y lo dice aquí, pero ¿qué saliste a saber? Decía Dios, Jesús. A un profeta, sí les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, este es un ejemplo de un profeta. ¿Qué otro profeta podemos ver? Tenemos otro ejemplo. Ana la profetisa. ¿Se acuerdan que cuando nació Jesús, a los 8 días fue sentado en el templo? Y ahí estaba esa mujer que tenía años esperando al Mesías. Y era una anciana y ella había profetizado de ese niño, como lo decía Isaías 53, ¿verdad? Y dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Estamos hablando de esa mujer que ella vio a Jesús y ella dio esa palabra, ¿verdad? Le dijo, este es el esperado, el niño anhelado, el niño deseado, el esperado. Y le da toda una profecía, no me acuerdo si la puse, creo que no. Pero si ustedes ven y buscan ahí lo que continúa el texto posterior, ahí van a ver la profecía de Ana. Ahora, el ministerio profético tiene características que hacen que la voz del profeta sea la voz de Dios. Así que un profeta va a enseñar la verdad y la va a interpretar por medio de la palabra, como decía Eric, esta Carla.
interpreta la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de estos. Dice 1, el profeta señala el camino del Señor en el presente para edificar la iglesia. ¿Qué está pasando en el presente? Señala ese camino en el presente para edificar la iglesia. 2, el profeta declara los propósitos de Dios del futuro en el presente. O sea, ¿qué estás viviendo ahorita para que pueda manifestarse en el presente? ¿O cómo vas a cambiar tu presente para tener un mejor futuro? Porque vienen cosas en el futuro y te las está mostrando y revelando, pero desde el presente hacia el futuro. O más bien del futuro en el presente, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, 3, el profeta ve el corazón de individuos, comunidades y naciones. Tú no necesitas decirle nada a un profeta, él te dice, como decía Erika en la clase pasada, tiene el don de sabiduría, Discernimiento. revelación y ciencia. ¿Perdón? Bueno, entonces vemos que él va a conocer el corazón de cada individuo. Él puede predicarle y darle profecía a un individuo, pero también puede predicarle y darle profecía a una comunidad o a una nación entera. Nosotros hemos visto a los profetas cómo han profetizado el juicio que viene de Estados Unidos. Y no está hablando de una persona, está hablando de una nación entera, por causa del pecado de haber abandonado a Dios. Y también te puede hablar directamente a ti por haber abandonado a Dios o porque estás en el camino, pero estás con tu manera de ser. Y hay cosas que el Señor dice, mira, estás en esta condición por esto, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, siempre tienen los 3 elementos para que podamos entender, este es un profeta de Dios. 4, el profeta es responsable por las palabras que desata. Él tiene que estar seguro que vienen de parte de Dios. Porque está hablando el mensaje de Dios y Dios está usando su voz, está usando su boca. Así que debe de tener mucho cuidado con lo que profetiza, ¿sí? El profeta anuncia las buenas nuevas de Dios y denuncia las injusticias y los pecados de su pueblo. Siempre cuando viene un profeta, te habla buenas nuevas, pero también él declara y te dice en tu cara lo que Dios le está diciendo de las injusticias y los pecados en el cual se encuentra su pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿verdad? Para que Dios los use, para que Dios nos bendiga, porque volvemos a lo mismo, el Señor dice que somos un estorbo. Para Él, hasta para nuestro propio beneficio le estorbamos. Por eso el Señor nos dice, de verdad te digo que tienes que hacer cambios radicales en tu vida porque yo quiero bendecirte, pero tú no me lo permites por tus pecados, por tu manera de ser o por tu negación al pecado, ¿verdad? Ezequiel 26:3 dice, por tanto así dice el Señor Dios. Y muchos profetas para llamar la atención dicen eso, ¿no? Así dice el Señor. Pero muchas veces ni siquiera el Señor te dice que digas eso. Pero bueno, aquí sí dice Ezequiel, por tanto así dice el Señor Dios. He aquí, estoy contra ti, Tiro. Está hablando de una nación. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y vaya que sucedió, ¿verdad? Fue destruido. Por eso nosotros debemos de tener mucho temor y temblor, porque puede hablarnos a nosotros individualmente y puede hablarle a una familia entera. Por ejemplo, si le habla al esposo, está hablando de una familia completa.
Si está hablándole a la esposa, está hablando de una familia completa. Pero si te habla individualmente como persona, eso es contigo, ¿verdad? Entonces necesitamos entender la importancia de escuchar la voz de Dios. Ahora, otra de las cosas para que yo sepa que viene de parte de Dios este profeta, es que a mí ya me ha estado hablando Dios de lo mismo. ¿Cuántas semanas, meses, Dios me ha dicho, esto no me agrada, no hagas eso, no veas eso, no vayas para allá, arrepiéntete de esto, arrepiéntete del otro? O te está, es en cuanto a lo negativo, ¿verdad? Que tú no haces caso, hasta que viene un profeta y te dice, Señor, yo ya te he hablado varias veces y no entiendes. Por tanto, te viene tal y tal y tal cosa, pero si te arrepientes, Dios es bueno para detener sus juicios, ¿no? Pero también puede hablarte en sueños, visiones, revelaciones y hablarte cosas de profecía, de bendición, ¿verdad? Que te esté hable y hable en sueños diciéndote que viene bendición, que va a resolver esto, que no temas, que Él está contigo, que Él es tu Dios, que te va a sostener, te va a apoyar, te va a respaldar. Y tú empiezas a tener esa seguridad porque te está hablando por la palabra de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les habló el libro de Hechos para su propia vida, ya sea para cambia de manera de vida, cambia de actitud o de consolación en el aspecto de todo lo que estás viviendo es por un tiempo nada más, viene bendición, viene libertad, porque nos puede profetizar y hablar el Señor de diferentes formas, ¿verdad? De acuerdo a nuestra necesidad o de acuerdo a nuestro pecado, ¿no? Y llega un momento en que viene un profeta y te dice, fulanita, ven para acá, dice el Señor que ya te estaba hablando. O si, a lo mejor no te dice el Señor que ya te habló, sino simplemente el Señor dice que de aquí a poco tú vas a ser sanada, o que de aquí a poco ya va a pasar toda esta prueba. O el Señor te va a levantar, o el Señor te va a proveer, no, que tú no tengas temor. Pero tú ya sabes que es verdad esa palabra profética porque a ti te ha estado ya hablando, sea para exhortarte, o sea, para que te está hablando de bendición, de consolación en sueños, visiones, revelaciones, y que tú ya sabes que de verdad, ¿quién se lo contó a ese hombre? Porque luego decimos, ay, el pastor le ha de haber contado, ¿no? No, 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 no. Yo tengo una duda, maestra. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio profético y el don profético? El ministerio profético, dice el Señor, en algunos textos bíblicos habla de que siempre está hablándole al profeta, siempre, siempre tiene mensaje, pero mensaje tan clarito, tan específico y es continuo, 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 continuo. Haz de cuenta que tú siempre estás viendo cosas, siempre está mostrándote el Señor algo, o sea, es algo que natural para ti. Te duermes y ya te habló el Señor. Sales a la calle y te habla el Señor. Ves a alguna persona y se manifiesta el don de discernimiento de espíritu, revelación, profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas, todo lo que requiere un profeta, pero te está revelando la situación de la persona y el Señor te está dando lo que tienes que decirle inmediatamente, pero que sea continuo, que ese sea el pan de cada día de esa persona que tiene el ministerio profético y que le va a hablar específicamente a detalle, como aquí le dice Ezequiel, ¿verdad? Te voy a herir, te voy a así, pero el don profético, ese es de repente. De repente, como tú tienes el don de profecía, yo tengo el don de profecía, pero no siempre puedo dar profecía. No siempre.
No siempre me muestra el Señor las cosas de la otra persona. No siempre me revela las cosas el Señor de la otra persona. Es muy esporádico. A veces por necesidad a la otra persona usa el don profético. Si no hay profeta, si tú tienes el don de profecía, te usa para hablarle a esa persona. Y a mí me usa en el don profético, pero no soy profeta. Tengo el don profético. Y a mí el Señor me habla con imágenes de colores, números o de algunas imágenes ya sea de la naturaleza, un árbol, el mar, la lluvia, y yo tengo que andar investigándolo, porque a mí no me lo revela claro como a los profetas. A mí me cuesta más trabajo entender una palabra de profecía. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo he visto, hace unos días ministré a un hermanito y me decía, hermana, ¿por qué me está pasando esto? Porque y de repente me vino, pero eso fue el don del discernimiento de espíritus, el don de sabiduría y ciencia. En ese momento el Señor me dijo, dile esto, pero no es continuo. Esa es la diferencia entre uno y otro. No sé si me di a entender. O sea que puede haber personas que tengan el don de profecía, pero no tienen el ministerio profético. Y aquellos que tienen el ministerio profético deben tener el don de profecía. Todo. Debe de tener discernimiento de espíritu, revelación, sabiduría y ciencia. Los dones de revelación. Los dones de revelación. Sí. Okay. Y el Señor les habla tan clarito. Bueno, vamos a ver a continuar. Vamos a ver el ministerio de evangelista. Ese sí, pues nos damos cuenta porque siempre tenemos tentación por estarle predicando a la gente, necesidad, amor por las almas, y tú te das cuenta cuando cuando tienen el ministerio de evangelismo, ¿sí? Y yo ahí en la iglesia veo muchas hermanas que les encanta ir a predicar, a andarle hablando a la gente y todo, y a mí me encanta que puedan darse cuenta de que son evangelistas. Hay una pasión por las almas, por querer ir a predicarles y hablarles, ¿sí? Bueno, ministerio de evangelista, dice, viene de la palabra griega evangeliste, y significa mensajero que proclama lo bueno, lo grato. Y esto significa que los evangelistas son los que llevan las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ellos siempre van a andar predicando la verdad, la palabra de Dios, y les van a ir a compartir, igual que Juan el Bautista, donde les decía, arrepiéntanse, porque es necesario que aprendan a darse cuenta ellos, las mismas personas, de que necesitan un Salvador, un Redentor. Entonces, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, ellos van a llevar esta palabra que va a ir dirigida directamente a aquellos que están perdidos. O sea, el evangelista es el que saca de la cautividad del pecado con la palabra a muchos. Y el evangelista tiene que soportar pues las aflicciones, ¿verdad? De que cuando va, lo pueden apedrear, lo pueden golpear, lo pueden correr, porque no quieren que cuando tú vas y les hablas de la palabra de Dios, hasta te corren, ¿no? O andan persiguiéndote o amenazándote incluso para que te calles y no hables la palabra de Dios. Así que sí es muy, muy, muy sufrido el evangelismo, muy sufrido. Te arriesgas a muchas cosas. Segunda de Timoteo 4:5. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú
sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Vean que es real. Así que los que son evangelistas aquí, de las hermanas que están aquí con nosotros, o hermanos, si tienen ese ministerio y ese trabajo de ser evangelistas, de ir a predicar la palabra de Dios a los hospitales, a las cárceles, en la calle, en los camiones, donde quiera que van a evangelizar, no duden que van a ser heridos, golpeados, humillados, y perseguidos. Pero pues le dice Pablo, tú cumple tu ministerio, ¿no? Entonces, no es fácil, hermanos, no es fácil. Ahora, el ministerio de evangelismo tiene estas características que hacen del evangelista un pescador, pero de almas para el reino de Dios. O sea, un evangelista es responsable de ir a compartir y dar buenas noticias de salvación. Hay gente que ya está esperando su alma, que una salida, un escape, y por eso la gente se convierte inmediatamente y les invitas a la iglesia y van. Pero hay gente que no quiere, tiene problemas, está sufriendo, pero es tan religiosa que no quiere dejar su religiosidad hasta por conveniencia, ¿no? Porque pues un religioso se basa en nada más en lo que le enseñan en su religión, pero él sigue en pecado. Y yo creo que a veces por conveniencia no aceptan a Cristo, porque muchos he llegado a ver que dicen, no, porque luego nos dicen que no bebamos, que no bailemos, que no adulteremos, que no andemos así. Ay, no, qué flojera. Y por eso también, por no querer compromiso, no aceptan a Cristo. Ahora, el evangelista tiene la pasión por los perdidos, por los abandonados, por los desechados, gente que no le importa a dónde tiene que ir, pero ve, predica la palabra de Dios. Eso es tener ese ministerio evangelístico. El evangelista tiene su corazón amplio para entregar la palabra de Dios con amor a los pecadores y a los inconversos. Entonces, mira, todos tenemos la gran comisión, como dice Mateo 28:28. Tenemos la gran comisión de ir a predicar todos. Vayan y hagan discípulos en mi nombre, ¿verdad? Y bautícenlos. Tenemos todos esa comisión, todos debemos de hacerlo. Pero el ministerio evangelístico es otra cosa. Es alguien que está con esa pasión en su corazón y a veces están en el camión, en la micro, y de repente empiezan a platicarte con sus estrategias que hacen y te empiezan a hacer la plática y de repente te hablan de Cristo. Tienen esa habilidad, esa facilidad, porque se los da el ministerio de evangelista que tienen. Ya es un llamado. Y ellos tienen una pasión por predicarle la palabra a Dios. Ven a una persona que está en la calle, un vagabundo, qué sé yo, y van y le predican, le comparten. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El evangelista también se mueve por dones. El evangelista debe de tener dones de liberación, porque va a ir a liberar al cautivo. Tiene que tener el don de sanidad por si le predica y le dice, sal fuera, espíritu inmundo de enfermedad, y sale, y la persona queda sanada y por eso se convierte. Tiene que tener ese don de prodigios, milagros, maravillas, señales, porque él tiene que confirmar la palabra de Dios que predica. Porque mucha gente ya no quiere escuchar de Cristo, sino quiere ver a Cristo, quiere ver las señales. A ver, tú me hablas mucho, a ver, ¿cuál es la diferencia en una otra? La diferencia es que hay poder en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, si tú ahorita dices, acepto a Jesús como Señor y Salvador, el Señor hasta te va a sanar.
El Señor te va a liberar. Porque eso hizo Jesús. Y si dice que mayores cosas vamos a hacer por causa de los ministerios, de los dones y de los frutos que tenemos, pues se va a ver la manifestación gloriosa de Dios. Pero la gente ya no quiere palabras, quiere hechos, como sucedía en el libro de los Hechos. ¿A poco no? Les predicaban y sanaban, los liberaban, se salían fuera demonios. Había tal poder en los apóstoles que ya no tenemos los actuales servidores de Dios. Ya no hay ese poder. ¿Por qué? Porque nada más van y se congregan, escuchan la palabra de Dios, se salen y vuelven a lo mismo. ¿Cómo vamos a ser usados? Si es un compromiso tremendo para poder recibir poder y manifestar a otros el poder que mora en nosotros, y la gente se va a convencer por lo que ve, no por lo que oye. Y esa es la responsabilidad de evangelismo. Por tanto, esos dones los tiene que desarrollar. El don de sanidad, el don de liberación y el de milagros y prodigios, para que las señales puedan confirmarle a esa persona que Jesucristo está vivo y que la palabra de Dios está viva y que el que está predicando de verdad es un representante de Cristo. Por eso es tan importante que el evangelista tenga el poder del Espíritu Santo para poder llevar a estas personas al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? No nada más es convertirte al evangelio y ir a sentarte a la iglesia. Ya soy cristiana, sí, pero dice su palabra, mi pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento, porque no sabemos nada de lo que hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. No sabemos el poder que tenemos por causa de que Él mora y permanece en nosotros. Por eso dice que mayores cosas haremos que las que hizo Jesús, porque ya está en nosotros y continúa el ministerio usando a la iglesia. Somos sus embajadores. Somos sus piedras vivientes. Somos sus saetas ardientes. Pero la gente quiere ver poder de Dios. Quiere ver cómo tú actúas. Por eso somos cartas abiertas. Nos están observando. Entonces tenemos que aprender, ejercitar todo lo que nos está dando el Espíritu Santo para poder llegar un momento a ser como los apóstoles lo hacían. Al predicar la palabra de Dios, el ciego veía, el muerto resucitaba, el cojo volvía a caminar, el sordo escuchaba. Todo eso quiere el Señor que hagamos en estos últimos tiempos. Pero tal parece que la iglesia se durmió. Y el Señor va a despertarnos y no sabemos de qué manera. Por eso es necesario que ya comencemos nosotros a ponernos las pilas. Y el evangelista, esta palabra de Isaías 52:7, está hablando de un evangelista, de una persona que predica la palabra. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es un evangelista. Todo eso tiene que llevar y hacer un evangelista. ¿Cuánta responsabilidad, hermanos? Ahora vamos a ver el ministerio pastoral. Qué compromiso también el ser pastor. Muchos evangelistas terminan siendo también pastores. Deben de tener muchas veces los dos ministerios.
Un maestro también puede tener el ministerio de pastor, porque un maestro, como ahorita en mi caso, ¿qué estoy haciendo? Pastoreando, ministrando, enseñando, ¿verdad? Entonces, te conviertes en un pastor de un grupo de personas. Pastor viene del griego ginosco y se traduce como el que está tomando conocimiento, que reconoce y entiende, porque él tiene que tener todas estas, el entendimiento y tiene que tener los dones, tiene que tener los frutos y tiene que tener este ministerio para pastorear. El pastor debe también de tener amor por las almas. Un pastor que no ama las almas es un asalariado, es alguien que solamente cobra, es alguien que solamente vive de los diezmos y no le importa las almas, no las pastorea, no las administra, no está al pendiente de sus necesidades, ¿sí? Y un pastor tiene que estar al pendiente de todos, de todo, de todo. Y el ejemplo que pone Pablo y habla y Cristo hablaba de una oveja, ¿verdad? Del pastor que cuida ovejas. Él está siempre al pendiente de él. ¿Por qué? Porque sé que esto implica que el pastor de una comunidad de creyentes o de una congregación da la vida por sus ovejas, ¿sí? Porque él corrige con vara y con el callado pastorea, ¿verdad? Con la Una, vara, pre- con la vara, pum, anda ahí una persiguiendo las pregunta, 100, hermana. este, aquí habla de pastores, ¿verdad? Y el otro día una hermana que está en Guadalajara me dijo que no existían las pastoras y porque nosotros de por sí le hicimos a nuestra pastora pastora, ¿no? Pero dice que la hermana me dijo que no hay pastoras, que porque son hermanas y esposas de pastor, pero que no existen las pastoras. Y yo ahí me confundí porque dije, este, pues sí, realmente no lo dice la Biblia, ¿verdad? Que existen pastoras. Entonces, así como se le tiene que decir a las personas que son esposas de pastor. ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada que Pablo decía que ya no había ni griego, ni hebreo, ni hombre, ni mujer, Ajá, que todos servíamos? sí, Entonces, cuando una pastora, un pastor, no ministra y le da el lugar a la esposa tiene que tomar el lugar de pastor, ok. aunque sea mujer, Dios la va a usar. Ahora, cuando él es el pastor, la esposa es la esposa del pastor, no la pastora. Pero cuando tiene todos los dones, o sea, tiene el don y el ministerio de pastor, aunque no tenga el título de pastora, pero tiene los dones y los frutos de pastor, pues es pastora, ¿verdad? Sí. Mira, Pero ahí se supone que nosotros tenemos Alcance Victoria, Guadalajara, se supone que es nuestra rama, ¿no? Se supone que pues nosotros venimos de Pastor Sony, y Guadalajara es de Pastor Sony. Y ellos ahí te corrigen, por ejemplo, Chayito a mí me dijo que es como cuando uno no le da el derecho al esposo de llevar las finanzas, porque yo en una ocasión pagué con el dinero de mi esposo y ya me dijo, eso que tú haces está mal. Allí en Guadalajara el hombre, aunque los dos trabajen, dice así, aunque los dos trabajen, uno tiene que, la cabeza que seguir siendo hermana, ese pero estás hablando de ministerios.
Ajá, Estás hablando de enseñanzas y de reglas de hombres. sí, Y aquí sí, sí, Pablo está hablando de lo que dice Dios, ok, ¿sí? Porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque ya, todos ustedes son de Cristo Jesús. Y si son de Cristo Jesús, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, nosotros, ningún ministerio te va a salvar. sí, Solo la palabra de Dios te da la verdad, porque yo te puedo decir, entonces, compruébamelo con la palabra, lo que te dijo la hermana Chayo y lo que están hablando del ministerio. Esas son reglas de humanos, de hombres y de ministerios, bueno, pero, ella lo dijo, pero ella no lo la dijo, palabra pero de Dios, hermana, no la eh, palabra de Dios. dice Por que eso, allá en Guadalajara así son, bueno, y hermana, yo, mira, podemos decir que hasta en España son diferentes. sí, En Brasil son diferentes y en México también hay muchos. Simplemente la luz del mundo, qué porquerías no ha hecho. Sin embargo, nosotros sabemos y estamos aprendiendo la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios es sí y amén. así es. Lo que diga un Sí, ministerio y lo que diga el hombre, me lo tiene que comprobar con la palabra. qué Si bueno, no sí, me puede comprobar con la palabra de que una mujer no puede pastorear, entonces le voy a creer, porque han confundido tanto la palabra de Pablo cuando dice, no permito que las mujeres hablen. ¿Sabes por qué lo decía? En su tiempo se reunían griegas, porque las hebreas eran mujeres calladas, pero cuando se reunían las griegas, que también ya eran cristianas, eran ya, bien chismosas y eran mujeres que ah, Pablo, pero yo digo que esto y que el otro y que aquello, pero Pablo se creían superiores a ya, los hebreos. Entonces, por eso Pablo dijo, no permito que hablen las mujeres, pero era por el problema que había con las griegas. sí, Igual ellas eran las únicas que venían con unos ornamentos tremendos, ropas tremendas, vestidos y peinados ostentosos y soberbias y arrogantes. Era por las griegas sí, que estaba diciendo Pablo, no permito que traigan joyas y no se vistan así. La palabra de Dios la han tergiversado, la han confundido y de ahí han hecho un sincretismo. Fíjense, una tesis es una verdad. sí, Una antítesis es lo que yo ya le estoy acomodando a la verdad y un sincretismo es lo que yo combino entre la verdad y la mentira. La Iglesia Católica es una iglesia con una enseñanza de sincretismo, ajá, porque hasta hablan de que ahí si tú quieres, puedes meterle brujería, puedes meterle adoración a personas, a santos, al papa, qué sé yo. Eso es sincretismo. De una tesis que es la verdad en Cristo Jesús, la palabra de Dios, la tergiversaron poco a poco hasta que se volvió una mezcolanza de religión. Y así como en la India hay tantos ídolos, tantos dioses, lo mismo sucede en la Iglesia Católica, miles de santos. Por eso debemos de tener cuidado en no tergiversar la palabra. Y mira, volvemos a lo mismo. Mi pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento. así, Yo me dejo llevar por lo que dice un ministerio, porque son reglas humanas y por no conocer la verdad, me ahí es, baso en las reglas humanas. Es que allá dicen, aquí dicen, y el pastor dice, a ver que me lo comprueben. Porque como sí, yo ya tengo el conocimiento, ya no me pueden engañar. Yo por eso soy cristocéntrica, porque yo sigo a Cristo, no a los ministerios.
Respeto los ministerios, por supuesto. Claro. Honro a los ministerios, pero de ahí a que yo me deje llevar y sea guiada por enseñanzas humanas, yo ya no lo hago. En su momento, mientras era bebé en el evangelio, me pudieron arrastrar por sus enseñanzas humanas. Conforme voy creciendo, estudiando la palabra y teniendo el conocimiento de la palabra, lo siento mucho. Muy Y es que uno respetable lo que digan, tiene que pero vivir yo ya no me baso en lo que diga el hombre. Así es. Entonces, sí, una mujer sí puede pastorear, Bueno, ¿sí? gracias. Y si le da permiso el esposo, sí, por ejemplo, en este caso, el pastor le da permiso a las mujeres que prediquen, sino, ¿qué estoy haciendo yo en ese lugar? Que Sí, porque prediquen como cada ahorita nos miércoles. que los evangelistas también pastorean, es lo que estoy oyendo ahorita, que también los evangelistas, y pues nosotros somos mujeres y también evangelizamos, entonces ahí es donde también pastoreamos, porque a lo que Exacto, yo entiendo que cuando tú pastoreas es cuando también ministras y haces discípulos constantes, o sea, sigues predicándole a la misma persona. exacto, pero no tienes el ministerio, sino simplemente como evangelista pastoreas, pero no eres pastor. Pero estás ministrando y te conviertes en un pastor de una pequeña comunidad y congregación. Claro que tú tienes que respetar la jerarquía del pastor y los evangelistas los tienes que llevar al pastor, porque para eso son los 5 ministerios, ¿no? Y el pastor se lo tiene que entregar a la maestra, al maestro, para que los edifique. Está bien, está ¿Ves bien. cómo es importante? El apóstol levanta iglesias, prepara pastores, como lo está haciendo Sony, y levanta iglesias y les Ah, enseña la verdad, la palabra de Dios. El pastor, dice, el evangelista trae a los pastores a los que acaban de convertirse, los lleva al pastor y el pastor se los da al maestro para que les edifique, les enseñe y les revele la palabra de Dios. Y el profeta, tiene que haber un profeta en la iglesia, no que lo levanten, sino que tenga el ministerio profético, que por cierto no hay, y se puede el profeta hablar, pero te va a hablar el profeta para guiarte, para dirigirte, no para ordenar. Tengan mucho cuidado con los dones, los ministerios y la palabra. Por eso tenemos que estudiar mucho, mucho, mucho para no equivocarnos, ¿sí? Continuamos. Así que implica que el pastor va a llevar a una comunidad, la va a guiar, la va a dirigir como lo hace un pastor. Corrige, guía y pastorea. Continuamos. Las características que tiene un pastor, lo podemos ver el ministerio de pastoral. En Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios, o sea, la gente, ¿verdad? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no, sino que voluntariamente. Voluntariamente quieres estar en esa iglesia, voluntariamente quieres que sea tu pastor esa persona, no te pueden obligar. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, que tú digas, amo a esa persona, amo esta almita, quieres quedarte aquí en mi congregación y te pastoreo, ¿sí? Pero nunca a fuerza. Y lo está diciendo Pedro, ¿verdad? Y bueno, el pastor por excelencia, pues es Cristo. ¿Y cómo nos ha tratado Cristo? Así como es el pastor que es Jehová, y en Cristo Jesús se mostró, se reveló en la tierra que Él es amor, que Él nos ama tanto que envió a su único hijo,
que él es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Él, así tiene que ser el pastor, paciente, tolerante y bueno, pero tiene que tener autoridad, ¿verdad? Porque dice que tiene callado. Se le quiere salir del redil en el aspecto no que lo quiera tener a puertas, sino que le va a pastorear para que no se vaya por otros caminos. Y bueno, este ministerio pastoral se desarrolla de la siguiente manera. Un pastor es responsable por el redil y su rebaño y busca las ovejas perdidas para encontrarlas. Si ve que algunas personas ya no van a la congregación, tiene que hablarles por teléfono para ver si están enfermas, ayudarles. Claro que si la personita dice ya no quiero nada, pues que Dios te bendiga, bye bye, ¿no? Pero él tiene la obligación de estar al pendiente. Ahora, el pastor es el que cuida las necesidades de sus hermanos en la fe y debe tener una relación cercana y estrecha con ellos. O sea, pastor, ¿me puede ministrar? Pastor, necesito una consejería. Pastor, puede venir a orar y él tiene que hacerlo, ¿verdad? 3, el pastor debe pastorear y velar por la iglesia de manera voluntaria y no por avaricia u obligación, ya que cada alma costó el precio de sangre, la sangre de Jesús. O sea, si él es pastor de verdad y tiene este ministerio de pastor, no le va a costar trabajo pastorear, no le va a costar trabajo estar al pendiente de las personas. A lo mejor se desespera de la actitud de las personas, a lo mejor dice, ay, Dios mío, que tiene que tolerar algunas cosas o lo que tú quieras, pero siempre dice, es un alma comprada a precio de sangre y tengo que cuidarla. Ahora, el pastor debe saber que le va a rendir cuentas a Dios por lo que hizo con la iglesia. ¿Qué hizo con las almas? ¿La administró? ¿Les dio enseñanza? ¿Oró por ellas? ¿Estuvo al pendiente de su casa por las necesidades? Y si no, pues allá él, ¿verdad? Va a rendirle cuentas a Dios. Y también el ministerio pastoral es apostólico porque también es un ministerio de gobierno, o sea, de autoridad, tanto el de apóstol como de pastor son de gobiernos. Entonces, fíjense todas esas características que tenemos que tener nosotros y checarlas, analizarlas. Y en Hechos 20:28 volvemos a poner la misma palabra. Tenga cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. ¿Sí? Ahora vamos a ver el último, el ministerio magistral o del maestro. El término maestro viene del griego que significa didáscolo, que significa ¿me puedes decir qué significa, hija? Porque no lo alcanzo a ver. Significa enseñar. Enseñar, sí. Enseñar. Y los maestros siempre ocupan por un lugar muy importante en la iglesia, porque ellos se ocupan de la enseñanza. Y un maestro no puede enseñar mentiras, no puede enseñar lo que él cree, lo que él piensa, como le entendió. No, no, no. Un maestro tiene que enseñar la verdad, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. Cristo, ¿verdad? Por excelencia, el maestro. Y el Señor ha hablado de forma inequívoca acerca de la responsabilidad que tiene un maestro, porque tiene que enseñar por medio del Espíritu Santo. Si no, miren, hay muchos maestros,
pero debemos de tener cuidado qué están enseñando. ¿Están enseñando a su manera? ¿De dónde sacan la información para enseñar? Porque yo les estoy enseñando algo y qué tal si no es, y quedan más confundidos cuando se dan cuenta. Por ejemplo, ahorita en el caso de esta hermanita que allá le están enseñando cosas, ¿verdad? Y ella ya viene con esa enseñanza. Cuando llegue aquí y escuche cuando yo predico, y lo que les he estado enseñando casi lo mismo que les predico aquí, que les enseño aquí, va a decir, esta hermana no está diciendo cosas correctas, porque a mí me enseñaron a ella otra cosa, y va a haber un choque ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios y podamos leer la verdad. Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Refutando, ¿verdad? Y refutar a los que contradicen. Fíjate lo que está diciéndole Pablo a Tito. ¿Qué doctrina te están enseñando para que se contradiga con la doctrina de Cristo? Porque si malinterpretaron lo que dijo Pablo de que la mujer no le permite que hable en la iglesia, ¿qué estamos haciendo las mujeres evangelistas, pastoras, profetas y maestros? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos contradiciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos en pecado rebelándonos por ser levantadas? Porque a lo mejor el hombre no quiere ser levantado y mejor la mujer se levanta. O sea, ¿estamos en rebeldía? Bueno, el ministerio magistral o magisterial tiene la función de abrir los ojos al estudiante de la palabra de Dios con la finalidad de adquirir el conocimiento correcto de Dios. Y el maestro analiza las escrituras y la sana doctrina. Primero, antes de enseñar, tiene que analizarla. Porque hay cosas que no entendemos. Yo no me sé todo. Yo no puedo decirte, yo me lo sé todo, pregúntenme. No. Si yo, a mí ahorita me hace una pregunta, como ahorita Maggie, si yo no la sé contestar, le digo, permíteme, a la siguiente clase te lo digo, porque voy a investigarlo. No, no se trata de ser soberbios. Si no lo sé, mejor me callo. Perdón. Ahora, el maestro provee conocimiento, ¿a dónde? Primeramente, ¿a dónde? Primero lo estoy escuchando, al intelecto y después al espíritu. Ahora, el maestro es el que pastorea a los que van a ser los nuevos líderes y pastores que gobernarán las iglesias. ¿Por qué? Porque un pastor, un pastor no puede ser pastor si no pasó primero por la escuela del discipulado, por la facultad y por todo. ¿Y quién les enseñó? Maestros. Maestros enseñaron y pastorearon a los líderes y a los nuevos pastores. No se hicieron de la nada. Yo tengo, en estos 30 años que tengo en el Evangelio, ya 31, tengo un montón de hermanos que fueron mis alumnos de 25 años, digamos, para acá. Y casi todos, la mayoría de los que fueron mis alumnos son pastores, evangelistas, que andan trabajando. Y cuando me llegan a hablar y yo doy testimonio, aquí hay una hermanita que sabe de lo que estoy hablando, la hermanita Marta Castañeda,
Ella sabe y conoce a los hermanitos que ahora son pastores, que fueron nuestros alumnos, tanto de Marta como mío. ¿Por qué? Porque el maestro primero tiene que ser enseñado para ser pastor. Cuarto, el maestro trae el entendimiento al pueblo de Dios. El maestro es el que trae el entendimiento. El profeta es el que te da palabra para dirigir al pueblo, porque dice que sin profecía divaga el pueblo, ¿no? Pero el maestro te da el conocimiento, el entendimiento a la iglesia de Cristo. 5, el maestro traza la doctrina apostólica. Esto significa que la palabra debe ser enseñada de manera estricta siguiendo la línea de las escrituras. Yo siempre les pongo textos bíblicos para basarme en la palabra, no en lo que yo creo que es, no en lo que yo aprendí, escuché, vi una prédica y de ahí me agarré. No, hasta para dar la enseñanza como para predicar, yo tengo mis escritos. Primero preparo la clase, primero la estudio, la preparo, busco los textos bíblicos, luego Maggie lo acomoda, como yo le digo, que por favor acomódamelo todo completo para guiarme, pero yo no vengo a dar enseñanzas ciegas. Y cuando voy a predicar, siempre llevo mis hojitas de lo que, para guiarme de lo que voy a predicar. Yo nunca voy que, ay, pues a ver qué me da Dios. Porque eso no se puede hacer, ni se debe hacer. Debes de tener respeto tanto para el alumno como para la iglesia cuando les vas a dar palabra de Dios. Porque la gente está yendo para escuchar la voz de Dios. Y ustedes están viniendo aquí a aprender palabra de Dios, no a escucharme a mí pues yo creo, yo me imagino, o a mí me enseñaron así. No. Es palabra de Dios. ¿Sí? Así que a lo mejor sí, a veces hablo fuerte, a lo mejor sí exhorto, pero de verdad que hermanos, es porque yo quiero que aprendan, porque ustedes son maestros, porque ustedes son pastores, porque ustedes son evangelistas, y por favor, tienen que prepararse para esos ministerios, para poder dar la verdad, enseñar la verdad, para que la gente no sea engañada. Así que la tarea del maestro es ardua, ya que debe examinar, escudriñar, debe de distinguir, separar la doctrina que edifica de aquella que conduce al error. Tengamos mucho cuidado de andar enseñando conjeturas y cosas que, pues, viene desde el principio, ¿verdad? Si nos ponemos a andar buscando, no, pues es que este pastor predica de esta manera, sí, pero que me lo compruebe con la palabra. Que dice que no debe de hacerse así porque no, compruébamelo con la palabra. Lucas 6:10. O 6:40, ¿verdad? 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Nosotros estamos siendo perfeccionados para ser como Cristo. Por eso él dice, mayores cosas que las que hizo Cristo, las hará mi pueblo, ¿verdad? Mayores cosas que las que yo hice en la tierra, las hará mi iglesia. Él no está diciendo, nadie va a hacer más que yo. No, dice, yo los voy a usar para que hagan mayores cosas, no por sus méritos, no porque son poderosos, sino porque yo moro en ellos. Así, un alumno, un discípulo, dice, respeta a tu maestro mientras te está dando la enseñanza y aún después en agradecimiento, pero muchas veces el alumno supera al maestro. Y yo lo veo en el paso de los años,
cómo me han superado. ¿Por qué? Porque aprendieron y después ya ellos mismos se guiaron y aprendieron por su propia cuenta, ya son pastores. Y miren, me siguen llamando a veces, hermana, fíjese que tengo este problema, así, así, ¿usted qué me aconseja, no? Y digo, qué bonito que todavía se acuerden quién les enseñó. Y que no se jacten, yo ya soy pastor, la hermanita ya. No, tienen agradecimiento, porque así debería de ser, ¿no? Bueno, concluimos con esto. Dios dejó estos 5 ministerios, que es el plan de salvación dentro de la comunidad de los creyentes. O sea, debe de haber en cada iglesia los 5 ministerios para edificar la iglesia. Y estos ministerios fueron dados para la iglesia después de la resurrección de Jesús, cuando ya fue glorificado, que vino en el día de Pentecostés y revistió de poder a los apóstoles y a los que estaban ahí con ellos, y después a 3,000, hasta el día de hoy en Cristo Jesús, somos revestidos de poder para que por medio de todo lo que es el Espíritu Santo y toda lo que conlleva tener al Espíritu Santo, dones, frutos, ministerios, bautismo del Espíritu Santo, todo, nos va a llevar a moldear a los creyentes, ¿verdad? Con todos estos ministerios, van a ser moldeados por los 5 ministerios para diversas tareas dentro de la iglesia. Va a ser cada ministerio. Cada ministerio es diferente, pero todos van a llevar a la plenitud de Cristo. Todos tienen una finalidad: llevarte a los pies de Jesús. No hay un solo ministerio que no te lleve a que tú llegues a la estatura del varón perfecto, a que tú termines siendo como Cristo. ¿Por qué? Porque el que mora en ti es Cristo, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, recibiréis poder. Y tenemos que creerlo, que nosotros, como prediqué en la iglesia de la identidad, tenemos que creernos que tenemos la identidad en Cristo Jesús y que somos hijos de Dios, pero que también somos parte del ministerio, de los 5 ministerios del Espíritu Santo de Dios. Y si todavía no has ejercitado, porque pues también hay personas, hermanos ahí que apenas empezaron, pero el Señor les va a revelar qué ministerio van a tener en el cuerpo de Cristo. Y todos los ministerios son importantes porque todos llevan a uno de una manera, como comentábamos hace rato Maggie y yo, cada dedito es diferente, cada dedito es para un uso, pero todos son indispensables. Todos, mi dedo gordo me sirve para una cosa y todos mis dedos, cada uno me sirve para algo, pero todos son para mi bien, para mi beneficio. Amén. Espero que hayamos entendido estos ministerios. Permítanme orar antes de que